Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a un nuevo programa de video y desde casita, donde el día de hoy estaremos abordando lo que es el comportamiento organizacional, como ha venido siendo a lo largo de nuestros programas, pero nos estaremos enfocando en la estructura de las organizaciones, en la importancia que es establecer metas, el aprendizaje, la motivación, la personalidad de cada individuo dentro de la organización y lo importante que es entender cada una de ellas para poder comprender lo que es la organización como un todo. A continuación estaremos presentando diferentes segmentos de noticias donde estoy segura que les va a encantar y se lo van a disfrutar un montón. Y lo más importante es que van a salir aprendiendo sobre este importante e interesante tema como lo es la estructura de la organización. Compartiré el día de hoy programa con mis queridísimas compañeras Nicma Rodríguez, Génesis Rivas, Sharin Pérez y pues su servidora Paola Bozone. Espero se lo disfruten muchísimo y bueno, prepárense. Bueno, y en esta sección de noticias les estaré hablando un poco sobre la estructura organizacional enfocado en el capital humano, en sus intereses, en su perspectiva, su personalidad y la importancia que tiene conocer cada una de ellas para poder entender la reacción de cada uno de nuestros clientes y hasta cada uno de nuestros trabajadores dentro de la organización. Se conoce como estructura organizacional a las formas de organización interna y administrativa de una empresa u organización. Muy bien, para entrar un poquito en el tema, debemos saber que las personas se relacionan con el mundo externo mediante los órganos sensoriales y su comportamiento depende de cómo ellos perciben el entorno. Cuanto mayor será la riqueza de la información, mayor será percibida y registrada, mayor serán las posibilidades de que esto sea así. Es por ello que es importante saber que existen factores internos y externos que varían en la percepción. Los internos como los valores que pueda tener cada ser humano y los externos son los diferentes entornos donde el ser humano se puede desenvolver. Entonces podemos definir la percepción como el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Ok, ya sabiendo esto podemos hablar un poco sobre la atribución. La atribución es la explicación o justificación del comportamiento de otras personas. Esta se deriva de la diferenciación, el consenso o la coherencia. Se puede definir entonces a la atribución como la interpretación del comportamiento de un individuo hacia otro. Los paradigmas. Los paradigmas tienen que ver con la atribución y la percepción, que son los dos ítems que ya expliqué. Esta la podemos explicar como una línea de pensamientos que explica el comportamiento del ser humano en términos generales. Los paradigmas entonces lo podemos definir como los ejemplos o modelos de algo. Luego de saber esto podríamos pasar a hablar sobre las actitudes. Las actitudes son un estado mental de atención que son organizados por la experiencia y que influyen en la respuesta de la persona respecto a otros objetos, una situación u otra persona. Sabiendo esto podemos pasar a hablar sobre la personalidad. La personalidad son una suma de actitudes que el individuo muestra ante otras personas o ante ciertas situaciones. La personalidad dentro de las organizaciones podemos definirlas de dos maneras, como internas y externas. Las personas con personalidad interna son aquellas que no confían o no creen en que las cosas que pueden ocurrirle pasan por factores externos a ella. Es decir, que todo lo que ocurra en su vida, en su trabajo, tendrá siempre que ver con su responsabilidad. Mientras que las personas externas son aquellas que creen que todo lo que les ocurra a lo largo de su vida y en su situación laboral tendrán siempre que ver con el destino. Es decir, con cosas que pueden ocurrir o no ocurrir y no dependerá siempre de la persona en sí. La diferencia de estas dos personas o personalidades dentro de las organizaciones es que las personas internas o con una personalidad interna son aquellas que siempre van por encima de los objetivos o propósitos, se trazan muchísimas más metas y hasta que no las cumplen no descansan. Mientras que las personas externas o con una personalidad externa son aquellas que solo acatan órdenes y prefieren no salirse de su zona de confort.
Estas son las principales actitudes laborales que se buscan dentro de las empresas. 1. Seriedad. 2. Empatía. 3. Implicación con la empresa. 4. Personas poco problemáticas. 5. Actitud positiva. 6. Seguras de sí mismas. 7. Lealtad. 8. Honestidad. Muy bien. Cada uno de estos ítems que acabo de explicar y nombrar son muy importantes dentro de la organización, ya que son ellos los que conforman a cada uno de los individuos internos y externos de la misma. Para poder lograr los objetivos establecidos dentro de la organización, es importante que cada persona se sienta bien, cómoda y atendida dentro y fuera de la organización. Por ello debemos tener claro que ninguna persona va a pensar igual. Todos tenemos formas de captar y percibir las cosas de manera diferente. Podemos concluir entonces que cada uno de los ítems anteriormente explicados son bastante importantes tenerlos en cuenta dentro de la organización para que nuestro personal se sienta satisfecho y así poder lograr cada uno de los objetivos trazados. Espero les haya gustado esta noticia bastante interesante e importante dentro del comportamiento y el campo de desarrollo organizacional. Y bueno, pasaré con las siguientes compañeritas dentro de mi programa que les estarán explicando un poco los diferentes segmentos. Espero se lo disfruten muchísimo y hayan podido aprender un poco sobre esto. Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento. En esta oportunidad estaremos hablando del aprendizaje organizacional. Este aprendizaje busca obtener un conocimiento, en este caso organizacional, que se puede dar de dos maneras. Puede ser tácito, que es aquel que se aprende mediante la experiencia, la observación, y este se comunica de manera informal entre los sujetos. Mientras que el conocimiento explícito es aquel que lleva años de experiencia, es estudiado, por lo tanto es más especializado y está comprobado. Por otra parte, el conocimiento también puede ser clasificado de acuerdo al tiempo en que este conocimiento es transmitido. Por si acaso, se da antes de que las personas ejerzan sus funciones en la organización, mientras que el conocimiento justo a tiempo se da durante este ejercicio para proveer de información. Es importante aclarar que estos 4 tipos de conocimientos en sus respectivas clasificaciones son fundamentales en la organización y deben darse de manera equilibrada. Ya entrando en materia de lo que es aprendizaje organizacional, debemos saber que este aprendizaje se da en 3 métodos, los 3 utilizados dentro de las organizaciones. El primero de ellos siendo el condicionamiento clásico, donde es inevitable acordarse de Pavlov y su perrito. En este caso nosotros hicimos un ejemplo similar, pero con otras características. Una perrarina. Mira. Siéntate. 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 Muy bien. Un estímulo está relacionado o puede estar relacionado con un acontecimiento posterior. También a Edward Thorndike, quien nos propone el conductismo operante, también llamado ensayo y error. Lo que nos demuestra esta teoría es que siempre se pueden prever consecuencias de la propia conducta. A tu cama. Muy bien. Tenemos el aprendizaje y observación, que surge del análisis de la conducta de otro sujeto. ¡Vamos! ¡Vamos a jugar tenis! ¡Vamos! ¡Eres excelente! ¿En serio? No debe extrañarnos que este tipo de aprendizaje termine en condicionamiento operante nuevamente. Esto se da porque recordemos que esta teoría también nos habla del premio-castigo, y cuando una persona se siente reconocida o es recompensada por una determinada acción, es normal o es frecuente que lo realice nuevamente. Ya entrando en materia, podemos hablar del aprendizaje organizacional. Pero es necesario aclarar que las organizaciones no generan conocimientos, las personas sí. Por eso la organización debe determinar que se generen estrategias para que las personas puedan adquirir conocimientos y estos a su vez reconceptualizarlos para brindárselos a la organización. A este recurso intangible se le conoce como capital intelectual, que puede dividirse en interno, que se adquiere en ese conocimiento explícito del que hemos hablado, políticas, métodos, procedimientos, entre otros. También puede ser externo, que proviene de todos los clientes, proveedores, entre otros, lo que en relaciones públicas se conoce como públicos externos. Esto no solamente generan conocimiento, sino que además promueven la generación del mismo.
Y por último tenemos el capital humano, que puede ser tanto el mayor activo como el mayor pasivo de la organización. En fin, es el secreto del éxito. Y no solamente genera ideas, talentos, experiencias, entre otros, sino que rescata los conocimientos explícitos y los aplica de una manera más innovadora. Esto sumándolo al conocimiento que se genera día a día, para transformarlo en acciones específicas que generen a su vez los recursos tangibles. Sabiendo esto, ahora sí podemos definir lo que es aprendizaje organizacional. Es la capacidad que tiene una organización para enfocarse en crear, adquirir y transmitir conocimientos, pero también modificar, innovar y transformar comportamientos, habilidades y actitudes. Todo esto con el objetivo de reflejarlo en su accionar. Esto responde a la necesidad de que la organización cambie constantemente, motivado a los constantes cambios que se dan a su vez en su entorno. En otras palabras, se puede decir que es la capacidad de generar cambios por el cambio mismo. El aprendizaje organizacional tiene 3 características. Primero, tiene una tensión creativa que se genera en cada individuo de esta organización, con un sentimiento de angustia al comparar la realidad de la organización con el posicionamiento que cree que éste debería tener, es decir, la visión de la organización. Esto va a generar una necesidad de cambio que se va a dar a través de, primero, la liberación de tensión emocional y segundo, la tensión creativa, que es cuando se comienzan a generar ideas, propuestas, entre otros, para que este cambio se dé. El sistema de pensamiento de la organización lo que nos dice es que cada individuo de esta organización debe tener un elemento común. Esto se va a dar primero por un sentido de crecimiento, es decir, que cada persona sienta la necesidad de crecer como persona y profesional, y el sentido de pertenencia que cada individuo tenga con la organización. La cultura organizacional debe facilitar las cosas, es decir, debe estimular esta tensión creativa y la necesidad de generar ese cambio. Debe celebrar cuando se den este tipo de iniciativas y acciones y proveer a cada individuo de las herramientas necesarias para que se generen estos cambios. Decía que lo más difícil no es que las personas acepten cosas nuevas, sino que se desliguen de las antiguas. Esto es importante porque el punto de partida del aprendizaje organizacional debería ser desarrollar en sus colaboradores la necesidad de adaptarse a los cambios, pero sobre todo de innovar. Estos son los únicos elementos que van a permitir que la organización permanezca en el tiempo. Para ello, debe generar no solamente una visión muy clara de a dónde quiere llegar, sino que además debe permitir que sus colaboradores puedan desarrollar competencias a nivel personal y profesional. Solamente cuando los miembros de una organización pueden crecer, esta organización lo hará igualmente. De esta manera, entonces, me despido por hoy y damos el pase al siguiente segmento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a su segmento Salud Organizacional. El día de hoy estaremos hablando de la motivación y el estrés laboral. Para comenzar, hablemos de la motivación, que es un conjunto de factores internos o externos que determinan la manera en que una persona actúa. Existen 2 tipos de motivaciones: la intrínseca, que habla sobre las necesidades internas, de satisfacer necesidades internas, y la extrínseca, que habla de elementos externos como obtener dinero. Todo lo que hacemos parte de una motivación, de satisfacer una necesidad y de lograr metas. Según Abraham Maslow, existen 5 elementos que cada individuo debe satisfacer. Como base tenemos las necesidades fisiológicas como respirar y alimentarse. En segundo lugar, la seguridad como la salud y los ingresos y la vivienda. En tercer lugar, las necesidades sociales que implican el sentimiento de pertenencia. En tercer lugar, la estima, que habla sobre la reputación y metas. Y por último, la autorrealización, que es cuando satisfacemos las anteriores. Cuando hablamos del comportamiento organizacional, debemos tomar en cuenta que las organizaciones son un sistema social complejo donde cada individuo tiene metas, aspiraciones y motivaciones totalmente diferentes del otro. Es por eso que debemos tomar en cuenta el ciclo motivacional y así poder entender la motivación de cada quien. Comienza con el proceso de homeostasis, donde el trabajador permanece en equilibrio. Se genera un estímulo y provoca ansiedad de una necesidad. Esta necesidad insatisfecha provoca un estado de tensión. Este estado produce un impulso que da lugar a un comportamiento y acción. Se dirige a satisfacer la necesidad y alcanzar el objetivo. Se satisface la necesidad y el trabajador regresa al estado de equilibrio hasta que haya otro estímulo. Cuando no se cumple este ciclo, el empleado entra en una etapa llamada estrés laboral.
Esto quiere decir que no se están cumpliendo las condiciones laborales que satisfacen sus necesidades. ¿Qué pasa con esto? Empieza una etapa de estrés donde no existe una buena relación humana en su entorno de trabajo, existe una sobrecarga de trabajo o una muy mala distribución de este trabajo. Empieza entonces la mala gestión por parte de ese empleado. La mala gestión implica que baje la productividad y la calidad. Los empleadores, el 80% de ellos, solamente se fijan en los errores cometidos por los empleados. Muy pocos se fijan en las partes asertivas. No todo el mundo sabe manejar el estrés laboral o la sobrecarga de trabajo. Es por eso que es muy importante aprender a manejar el estrés laboral, ya que si tienes un empleado que esté enfermo por estrés, también se enferma la gestión operativa de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que los efectos pueden ser graves para la empresa, ya que aumenta el absentismo laboral, la rotación de empleados y baja la producción de la misma. Es por eso que es importante mantener motivados a los empleados. ¿Cómo? Se preguntarán. Mejorando las condiciones laborales, ya sea directamente con el salario o con la motivación personal de cada uno. Un empleado motivado es un empleado saludable, y si un empleado está saludable, la empresa también está saludable. Espero que les haya gustado este espacio y que les haya servido de ayuda. Hasta pronto. Bienvenidos a nuestro segmento Hablando en Positivo. Como siempre, en nuestro segmento Hablando en Positivo, vamos a tocar un tema de suma importancia para las organizaciones, que debe ser de suma importancia para las organizaciones, como lo es las metas, el establecimiento de metas, la importancia de establecer metas en las organizaciones y a su vez el sistema de compensación que debemos manejar en las organizaciones. Ok, para hablar del establecimiento de metas es muy importante saber o preguntarnos o conceptualizar qué es una meta. ¿Qué son metas? Las metas son los resultados que las personas o grupos en las organizaciones luchan y trabajan para obtener. Ok, el establecimiento de metas es el proceso que se utiliza para especificar los resultados que deseamos obtener. Se fijan fechas, se fijan modelos de trabajo, todo lo que concierne a establecer una meta se fija en el momento del establecimiento de las metas, ¿verdad? Entonces podemos decir que el establecimiento de metas es el proceso que se utiliza para especificar los resultados que se desea que las personas, los equipos, los departamentos y las organizaciones luchen por obtener. Y su propósito es incrementar la eficiencia y la eficacia en las organizaciones. La importancia de establecer metas en las organizaciones son las siguientes. Cuando establecemos metas en las organizaciones, primero, hay atención directa a las metas, es decir, se enfoca la atención de un empleado en lo que es pertinente e importante. Las metas regulan el esfuerzo, no solo las metas dirigen nuestra atención, nos motivan a actuar. Las metas fomentan programas de estrategias y de acción, alientan a las personas a desarrollar estrategias y programas de acción que nos permita alcanzar las metas. Y por último, las metas aumentan la persistencia y la persistencia representa el esfuerzo empleado en una tarea durante un periodo extendido. Ok, después de haber hablado sobre lo que es una meta, lo que es el establecimiento de metas y la importancia del establecimiento de meta, vamos a hablar del sistema de compensación. ¿Qué es la compensación? La compensación es todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo como empleados en las organizaciones o empresas. Es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. Ok, hablemos del plan de compensación. Un plan de compensación es aquel que persigue objetivos verdaderamente tangibles y que los empleados puedan ver con sus propios ojos.
Para crear un plan de compensación es muy importante que las organizaciones estén claras y cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con ese plan, para que así no existan problemas, malentendidos y confusiones a la hora de cumplir y de estipular ese plan de compensación en las organizaciones. La compensación es el mayor motivador para tus empleados. Por lo tanto, es importante que tu plan tenga metas específicas y alcanzables. Los planes de compensación representan una filosofía de recompensa o pago por desempeño para tu empresa. Por ello, es indispensable que se encuentren alineados con la cultura de tu empresa. Por ejemplo, si tu cultura empresarial es el trabajo en equipo, tus planes de compensación deben premiar o recompensar a aquellos colaboradores que logren trabajar en equipo y disfruten hacerlo. Bueno, esto es todo el día de hoy en su espacio Hablando en Positivo. Después de abordar este tema tan importante como es el establecimiento de metas y el sistema de compensación, les dejo una frase a la reflexión que dice así: tratando bien a tus empleados, conseguirás que den lo mejor de ellos y reflejen su satisfacción en los clientes. Hasta luego y muchas gracias por su atención.